Qué bueno. Bien, esta mañana de Shabbat, día 10 de diciembre del año 2022 y día 16 del mes de Kislev, el mes noveno en el calendario hebreo del año 5783 de la creación del mundo, y después de las plegarias o de los rezos de la mañana, estaremos abriendo ya y estudiando Vaishlach, la parashá número 8 de este ciclo de Torah del año hebreo en curso. Así que Boker Tov, buenos días y Shabbat Shalom para todos. La parashá Vaishlach, como sabemos, comienza con el retorno, el regreso de Jacob Avinu, después de haber permanecido 20 años en el exilio de Harán, el país de Labán. A su llegada a la tierra prometida, Jacob lo primero que hace es enviarle mensajeros a Esab, su hermano mayor, como lo hemos dicho, para tantearlo. Jacob quiere averiguar, quiere sondear si Esab, su hermano, ya está apaciguado de sus intenciones de querer matarlo por causa de la bendición. Y es por eso que envía a Jacob mensajeros delante de sí a Esab. En nuestra clase anterior vimos ya la supraconciencia de Jacob Avinu. La supraconciencia. Este es un nivel, como ya lo hemos aclarado, donde la persona es capaz de conectar espiritualmente con otros mundos. Y esta es la capacidad espiritual que tiene Jacob. Una capacidad de poder conectar con otros mundos. Jacob tiene la capacidad de percibir realidades espirituales que son imposibles poderlas percibir mediante los sentidos físicos. En el caso de Jacob, en el nivel de supraconciencia en que él está, es acá donde los ojos son abiertos, los oídos igual son abiertos a experiencias metafísicas, a experiencias místicas, a éxtasis, a visiones, a revelaciones, o a escuchar constantemente la voz audible de Hakadosh Baruj Hu. Este es un nivel de conexión para experimentar lo divino, para experimentar el mundo espiritual de la luz divina que está paralelo a nuestro mundo físico. Jacob, por lo tanto, en este nivel vio ángeles. Literalmente veía ángeles. Vio 2 campamentos e incluso pues los vio cuando salieron a recibirle, cuando él llega a la tierra prometida después del exilio. Y ve 2 campamentos de ángeles. Ese es el nivel de Jacob, un nivel de supraconciencia. Ahora, un campamento de estos 2, un campamento de estos ángeles fueron creados por Elohim.
y el otro grupo de ángeles fueron creados por Jacob. ¿Escuchó? Bueno, escuchó bien. Al ver Jacob dos campamentos de ángeles, un grupo de ellos, fueron creados por Elohim. Y el otro grupo de Malachim o de ángeles fueron creados por Jacob. Esto nos lleva a la pregunta, ¿y cómo los creó? Bueno, así como en lo natural el hombre y la mujer creamos a seres vivientes de carne y hueso, es decir, a hijos, niños, niñas, como seres espirituales que somos, con nuestras buenas obras, creamos ángeles y con nuestros malos procederes, creamos también entidades espirituales negativas. Estas son nuestras enseñanzas. Las enseñanzas internas de la Torá que como seres espirituales nosotros creamos ángeles. Y lo reitero, y con nuestros malos procederes creamos también entidades espirituales negativas. Entonces, Jacob, a un grupo de estos dos grupos de ángeles, uno, ya dijimos, fue creado por Elohim. Y el otro grupo fue creado por Jacob. ¿Y dónde los creó? ¿O cómo los creó? Durante los 20 años que nuestro patriarca estuvo en la tierra de Harán, por toda buena obra que él hacía, se creaba un ángel. Hacía un bien, con esa buena obra creaba otro ángel. Hacía tzedaká, con esa acción positiva, creaba otro ángel. Observaba la mitzvah del Shabbat, con ello engendraba o creaba otro ángel. Hacía la mitzvah de la Shehitá, mediante este mandamiento, Jacob creaba otro ángel. Así sucesivamente. Y durante los 20 años que Jacob estuvo en Harán, día a día estuvo creando ángeles mediante sus buenas acciones, mediante la observancia de las mitzvot del Creador del mundo. Este es el grupo de ángeles que Jacob creó. Por eso nos dicen los sabios, dicen, ¿qué derecho tenía Jacob para usar ángeles de Hashem como sus mensajeros? Bueno, la respuesta es en los versículos finales de la parashá anterior, dicen los sabios, aprendemos acerca del encuentro de Jacob con un continente de Malachim o de ángeles. Y Jacob llamó el nombre de ese lugar Mahanaim. Del hecho que la Torá habla de los ángeles en plural, o sea, Mahanaim, puede ser interpretado como dos campamentos. Se deduce que había dos series o dos grupos de ángeles. Un grupo estaba integrado por ángeles celestiales, creados por Elohim. Y el otro grupo eran ángeles creados a través de las mitzvot y buenos actos que realizara Jacob.
Se deduce que había dos series de ángeles, pues Jacob llamó al lugar Mahanaim. Un grupo estaba integrado por ángeles celestiales creados por Hashem. Y el otro grupo estaba integrado o eran ángeles creados a través de las mitzvot y los buenos actos que realizara Jacob. Es lo que estamos diciendo. Así que mediante nuestras buenas acciones creamos ángeles, que a la hora de las horas se vuelven nuestros abogados, nuestros intercesores, los que nos ayudan en momentos difíciles. Adicionalmente, los que Hashem nos envía del grupo que son creados por Él. Y nuestras acciones negativas también hacen que engendremos o que creemos entidades espirituales negativas, los cuales se vuelven nuestros acusadores delante de Hashem, el juez supremo. Bueno, hagamos buenas acciones entonces siempre, todos los días. Abramos la parashá. Capítulo 32, Sefer Bereshit, libro de Génesis, versículo 3. Es ahí donde comienza la parashá Vaishlach, con el versículo 3 en español, pero en hebreo comienza con el versículo 4. Así que leamos los primeros, el versículo 3 y 4. Dice en español: y envió Jacob, Vaishlach Jacob, y envió Jacob mensajero delante de sí a Esab su hermano a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó, o sea, a los ángeles, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esab, o Esab, así dice tu siervo Jacob: con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Quiero que leamos de regreso el versículo 4. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esab: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Quiero que le bajemos un poco el volumen a la enseñanza, y quiero que aprendamos cosas básicas de la vida, cosas del diario vivir, áreas a poner en práctica de enseñanzas de Torah en nuestra vida cotidiana. En todo este capítulo 32 de nuestra parashá, encontramos que repetidamente Jacob, cuando se expresa de Esab, le llama Adoní, mi señor, mi señor Esab. O también Jacob, toda vez que se refiere a Esab o cuando se encuentra con él, Jacob dice tu siervo, tu siervo. Y esto no es que se esté degradando, no es que se esté arrastrando delante de Esab, sino que la enseñanza que tenemos acá es que como Esab es el hermano mayor y Jacob es el menor, la enseñanza que tenemos es que los hermanos mayores merecen todo nuestro respeto. Y si usted, después de la clase, quiere contar del capítulo 32 de nuestra parashá, cuántas veces Jacob, para expresarse de Esab, dice mi señor Esab, o
tu siervo, usted va a ver que la cantidad de veces en las que Jacob se expresa así de Esab, su hermano mayor, son muchas. Y ya lo dije, no es que Jacob se esté arrastrando delante de su hermano, sino que la enseñanza práctica de la Torá que tenemos acá es que los hermanos mayores merecen nuestro respeto. No solo debemos reconocerles y darles su lugar, sino que, por supuesto, debemos respetarles. Ay, pero si es que es lo que nos enseña a los Bene Israel la Torá, que los hermanos mayores, a ellos debemos reconocerles su lugar y darles su lugar de respeto. Así que si en su seno familiar, dentro de su seno familiar, bueno, usted ubíquese en el orden de su nacimiento y reconozca cuál es su lugar dentro de su casa paterna, dentro de su casa materna, reconozca cuál es su sitio, cuál es su posición, cuál es su lugar. Pues un principio básico de la vida cotidiana es que la antigüedad se debe reconocer y se debe respetar. Y eso es básico en la vida. Eso aplica en todos los campos de la vida, que la antigüedad se debe reconocer y se debe respetar. Esto aplica en el campo laboral, o por lo menos debiera de aplicar, que entre más antiguo es un empleado, pues sus méritos deben ser mayores, sus ventajas, las prerrogativas que aquellos que van llegando. Esto que la antigüedad se reconoce y se respeta, donde se aplica casi al pie de la letra impecablemente, es dentro de los militares. Dado que es un régimen militar de una gran disciplina, en este campo militar, estas personas sí aplican este principio al pie de la letra, que la antigüedad se respeta. Bueno, los que hemos escuchado un poco, los que conocemos un poco de la vida, que hemos leído o escuchado, por ejemplo, en la escuela militar, el cadete entre más antiguo es, los que van llegando, pues, le deben respeto por su antigüedad. Si esto mismo lo llevamos a las 12 tribus de Israel, cada uno en el orden de su nacimiento, así es el nivel de respeto que tiene. De acá que cuando la Torá nos dice que el primero en nacer fue Reuben, que el segundo fue Shimon, que el tercero fue Leví, que el cuarto fue Yehudá, etc., no es solamente para hacernos ver que nacieron y hasta ahí, sino para hacernos ver el orden jerárquico o el nivel de respeto que cada tribu merece por el orden de su nacimiento. De hecho, más adelante veremos que cuando ya Yosef ben Jacob es el virrey de Egipto y llegan sus hermanos a Mizraim para comprar víveres debido a la hambruna,
Nosotros vemos que cuando Yosef lleva a sus hermanos a su palacio para comer, los sentó a los 11, los sentó según el orden de su nacimiento. ¿Y qué es lo que hace con eso? Reconocerles cuál es su sitio. Reconocerles cuál es su lugar. Darle la distinción, el honor que cada uno merece de acuerdo a su nacimiento. Así que en nuestra parashá tenemos que Jacob es el menor y Esaú, por supuesto, es el mayor. Por lo tanto, cada vez que Jacob se dirige a su hermano o habla de su hermano, Jacob se dice a sí mismo, él le dice a su hermano Adoní, mi señor, o él se adjudica de llamarse tu siervo. Tu siervo. Así que en la vida cotidiana, ciertamente la antigüedad debe de ser reconocida y debe de respetarse. Por lo tanto, yo le digo a usted, ¿es usted el primero o la primera en casa? Usted merece que los que vinieron después le respeten. ¿Usted es el primogénito? ¿Es usted la primogénita? Usted merece que los que vinieron después le respeten. ¿Y por qué? Porque es el mayor. Es la mayor. Ahora, cuando hablamos de ser el o la mayor, también esto tiene su propia enseñanza. No se trata solo por el hecho de que usted vino primero o antes que sus demás hermanos. Toda vez que cuando hablamos de el mayor o la mayor, el mayor o la mayor, de acuerdo al lugar que usted tiene, así también debe de ubicarse con los demás. Es decir, el mayor o la mayor debe ser el ejemplo de los demás. Debe entender que detrás de usted o después de usted hay uno o más hermanos que le están viendo a usted como él o la mayor y como es el Zohar. Los hermanos siempre tienden a imitar, a igualar, a emular a sus mayores, a sus hermanos mayores. Por lo tanto, él o la mayor no solo debe reconocer de que, los demás vinieron después que mí. Está bien, pero es que ser él o la mayor también implica responsabilidad con los demás. Implica un alto nivel de responsabilidad con los demás hermanos, pues los que vinieron después o los que vendrán después siempre tratan de igualar, imitar o emular al primero o a la primera. Y por lo tanto debe ser ejemplo para los demás. Por eso tenemos el caso en la Torá, de Ismael y también Isaac e Isaac. Ismael es el mayor, Isaac es el menor. En un momento específico, Sara vio que el hijo de Agar, el
hermano mayor de Isaac, no tenía comportamientos correctos. No obraba como un hijo de Abraham. No se comportaba como un hijo de Abraham, sino que siendo el mayor era dado a la idolatría, era dado a la inmoralidad. Tenía todas las características de un rasha que apenas comenzaba a desarrollar. Cuando Sara vio esa situación, sobre la base que los menores siempre tratan de imitar a los mayores, fue que Sara dijo no. Y parafraseo, dijo Sara, muy hermanos pueden ser estos dos, pero este hermano mayor es una mala influencia para su hermano menor. Y no puede continuar así. Esto no puede continuar así. Y por eso es que Sara viene con Abraham y le dice, echa a esta sierva y a su hija y a su hijo. ¿Y por qué? Porque Sara ve que Ismael, como hermano mayor, no se está comportando como un verdadero hermano mayor. Así que los hermanos mayores, y por eso le digo, si usted es mayor, el mayor o la mayor, usted merece todo el respeto de los que vinieron después o de los que vendrán después. Pero también usted como él o la mayor debe de dar el buen ejemplo para sus demás hermanos. Comportarse como tal, comportarse como él o como la mayor. En ese sentido, ¿es usted el segundo? ¿Es usted el tercero? ¿Es usted el cuarto, el quinto, el sexto, el séptimo, el octavo? ¿Es usted el noveno? Reconozca su sitio. Reconozca su lugar de nacimiento y respete y trate bien a sus hermanos mayores. Si usted es un estudiante de Torah, usted debe de aprender estos principios de nuestra sagrada enseñanza y aprender a darle honor y respeto a sus hermanos mayores. Es lo que vemos en la parasha de hoy. Ahora, es cierto que a veces hay hermanos menores que sobresalen en todo más que los mayores. Y eso es algo que ocurre todos los días. Que hermanos menores sobresalen por encima de los hermanos mayores. Pero eso no quita que no va a darles el lugar a los mayores. Sí aclaro algo. Si los hermanos menores o el último, digamos que es el número 10, solo por un ejemplo hipotético, es el número 10. Por supuesto que tiene que respetar a los primeros 9. Pero si este número 10 ha sido dotado con una luz divina muy especial, con un llamado celestial muy especial, con una sabiduría de lo alto, con una elevación de almas que los primeros 9 no tienen, el 10º ciertamente debe de darle respeto a los primeros 9, pero los primeros 9 también deben de reconocer
esa luz divina que está en el 10. Deben reconocerla. Deben reconocer que Hashem, bendito sea, ha puesto un llamado especial en el 10. Y por lo tanto, esa luz divina debe respetarse. Esa chispa sagrada que está en el 10 debe reconocerse y respetarse, en el sentido que incluso los primeros 9, si es tan obvia esa luz divina en el 10, pueden pedirle consejo, pueden pedirle su parecer, pueden pedirle su opinión, cuando es obvia esa chispa divina en el número 10. Y este 10 no se va a sentir superior a los primeros 9, porque el principio no cambia, que tiene que darle respeto a sus mayores. Así que por eso nos dice el versículo 3 y 4, y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esab, su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esab. En hebreo dice, Vayetzav otam lemor ko tomerun la Adoni le Esab. Y les mandó diciendo, así diréis a mi señor Esab. ¿Qué está haciendo con esto? Dándole el lugar como hermano mayor, reconociendo que es el mayor y que por lo tanto merece respeto en la forma de dirigirse hacia él. Así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Bien, en esta expresión, im Labán garti, con Labán he morado, es lo que le envía a decir Jacob a Esaú. Básicamente, si no me has visto durante estos últimos 20 años, es porque, como tú sabes, no he estado dentro de la tierra prometida. He estado en el exilio. He estado en Harán. He estado en Padán Aram. He estado en Siria. He estado lejos. Y te envío a decir que Im Labán Garti, con Labán he morado. Con Labán he residido durante estos últimos 20 años. Ahora, esto los sabios lo descifran en aristas hasta decir ya no. Aristas hasta decir ya no. En Labán Garti, unos lo ven desde esta perspectiva, otros desde otra, otros de otra, otros desde otra, otros desde otra perspectiva, otros desde otro ángulo, otros desde otro punto de vista, otros desde otra faceta, otros desde otra cara, otros de otro ángulo. Im Labán Garti. Quiero que nos detengamos con dos nada más. Una de ellas dice que al enviarle decir Jacob a Esaú, su hermano mayor, con Labán he morado, este es un mensaje subliminal que le envía. Un mensaje subliminal, sutil, suave,
apaciguado, tranquilo, calmado. Un mensaje codificado es el que le envía. Básicamente le está diciendo, mira, la fama de nuestro tío es una fama mundial. Tú sabes que nuestro tío es el más grande hechicero de nuestros tiempos. El mago más reconocido de nuestra época. El brujo de fama internacional de nuestros días. Y con él he morado, con él he vivido en su casa, en su campamento, he estado durante los últimos 20 años. ¿Y sabes qué? Quiso destruirme. Quiso matarme. Quiso acabar conmigo. Pero no pudo. Nunca pudo hacerme ningún daño. Porque Hashem está de mi lado. El Eterno, el Elohim de nuestros padres, está conmigo. Subliminalmente le está diciendo, si él no pudo contra mí, si tú tienes aún malas intenciones conmigo, tampoco podrás tú contra mí. Así que durante 20 años Jacob estuvo en casa de Labán, le vio practicar brujería todos los días, le conoció lo tramposo que era, lo rasha, lo malvado que es Labán. Pero Jacob le envía a decir básicamente a Esaú, me he mantenido como judío. Aún viviendo con Labán y viendo todas las prácticas abominables, malvadas, perversas que él hace todos los días, nunca imité sus malas acciones. Me he mantenido como un judío, un yehudí. Me he guardado. Me he mantenido en nuestra fe, en nuestra emuná. Me he mantenido firme en mi abodá con el Elohim de nuestros padres. De acá tenemos el principio que conocemos todos, que un judío puede andar en el lodo sin enlodarse. Un judío puede andar en el lodo sin enlodarse. Y por supuesto que esto también aplica para nosotros, en el sentido que no importa en qué lugar del exilio nos movamos, qué ambiente sea, qué compañeros tengamos, qué amigos tengamos, qué influencia sea del lugar. En la parasha de hoy se nos viene a enseñar que no hay excusas para imitar las malas prácticas de los Labanes que están en nuestros alrededores. No hay excusa. Y si alguien dice, no, pero es que como estamos en las naciones, estamos en el exilio, y que no, que aquí cuesta mucho, que aquí las tentaciones, que aquí no se practica Torah en las naciones, y que me cuesta. Bueno, por eso tenemos la parashá de hoy. La parashá es la enseñanza instructiva del Eterno para los Bene Israel en todas las generaciones.
Jacob 20 años moró en la oscuridad espiritual. 20 años estuvo en el lodo. 20 años estuvo con Labán. Pero Jacob siempre se mantuvo en su abodá al Creador del mundo. Nunca cambió sus modales, nunca cambió sus costumbres, nunca cambió el idioma hebreo, nunca cambió ni comprometió sus convicciones de Torá. Nunca se asimiló, nunca se igualó, nunca imitó las prácticas del exilio. Así que un judío puede andar en el lodo sin enlodarse, todo y cuando así se lo proponga. Y si se lo propone, de lo alto recibe la ayuda. De los mundos superiores le es enviada ayuda para que pueda mantenerse íntegro o íntegra, firme en sus convicciones de Torá. De lo alto le envían malachim, ángeles. De lo alto le envían energías positivas. De los mundos superiores le envían una gracia especial. De los mundos de arriba le envían un potenciamiento para que pueda cumplir el propósito que tiene en su corazón. No se le deja solo ni sola. Con Jacob se rompió la regla. El dicho dice que el que anda entre la miel algo se le pega. Bueno, con Jacob se rompió la regla. Él anduvo entre la miel y nada se le pegó. Nada. El dicho dice que el que con lobos anda, aullar aprende. Con Jacob se rompió la regla. Él anduvo entre lobos durante 20 años y nunca aprendió a aullar. Nunca aprendió a aullar. Así que mis amigos, en la parashá de hoy tenemos en todo esto la enseñanza que todos aquellos que estamos en las naciones, en el galut, en la diáspora, en la dispersión mundial, no tenemos excusas. La Torá nos está diciendo, miren a Jacob, vean a Jacob. 20 años estuvo en el exilio, véanlo. ¿En qué comprometió su fe? En ningún momento la comprometió. Vean a Jacob. Para que no digan, es que no se puede. Para que nadie diga, no, pero es que en las naciones es imposible. Vean a Jacob. Es lo que la Torá nos está diciendo en este día. Vean a Jacob. Y la otra, al decir el versículo im Labán garti o con Labán he morado, otra de las diferentes facetas con que los sabios tratan o desarrollan esta parte es que esto Jacob lo envía a decir con mucha frustración.
con mucha frustración personal. No es que está sacando pecho diciendo con Labán he morado, im Labán Garti, orgullosamente. No, sino que otra arista es que Jacob está diciendo esto con mucha frustración personal. ¿Y por qué? Bueno, cuando uno ve la pasión, el entusiasmo, el fervor, las ganas que le ponen los gentiles de cómo se entregan a sus causas erróneas, con qué fervor, con qué dedicación, con qué esmero, empleando todos los recursos que tienen disponibles para conseguir sus ideales. Oiga, así hacen los gentiles. De acá que dicen los sabios, si así como son de entusiastas los goim, y cómo se esmeran por hacer sus cosas, o por defender sus doctrinas equivocadas, si así fuera el caso nuestro como hijo de Israel, por la causa de la Torá, otra historia sería la nuestra. Entonces dicen los sabios, dice, así le dirán a mi señor, a Esab, así dijo tu siervo Jacob, residí con Labán. Rashi comenta las letras Garti, esto lo hemos visto algunas veces, varias veces, las letras Garti corresponden numéricamente a 613. Esto es, con Labán el malvado residí, pero observé los 613 mandamientos y no aprendí de sus malos actos. También, oiga esto, Jacob no estaba expresando satisfacción por no haber aprendido de los malos actos de Labán. Por el contrario, él estaba expresando su insatisfacción y frustración. Y dice, Jacob envió un mensaje a Esab. Viví en casa de Labán durante 20 años, durante los cuales observé cuán entusiastamente él cometía sus pecados. A pesar de que yo cumplía los 613 mitzvot, no aplicaba su nivel de entusiasmo a mi Torah y a mis mandamientos. Jacob humildemente decía, si solamente hubiera llevado a cabo las mitzvot con el entusiasmo y vigor con que él llevaba a cabo sus pecados. Dicen los sabios. El Hidushé Harim, primer rebe de Gur, dijo en una ocasión con respecto a los misioneros, si nosotros, ven a Israel, si nosotros trabajáramos por la Emet, por la verdad, difundiendo Torah y la fe nuestra con verdad, como los misioneros trabajan por la mentira o la falsedad, tendríamos un inmenso éxito. El Hidusher Arim, primer rebe de Gur, dijo en una ocasión con respecto a los misioneros,
Si nosotros trabajáramos por el Emet, por la verdad, difundiendo Torah y la fe hebrea con verdad, como ellos trabajan por el Sheker, por la falsedad, tendríamos un inmenso éxito. Entonces, ¿cuál es la frustración de Jacob? Sí, él cumplía mitzvot en Harán, pero no con el nivel de entusiasmo que veía a Labán hacer sus pecados. Esto nos lleva a nosotros a preguntarnos o a ser claros, sin ningún propósito de ofender a nadie. ¿Ve usted el entusiasmo con que los gentiles reciben el Yom Rishon, el día domingo, que ellos llaman el día del Señor? Y la mayoría de ellos, por lo menos la parte que es más ortodoxa, no comprometen su día domingo con nadie ni con nada, porque para ellos es su día espiritual. Se levantan temprano, se bañan, desayunan, se ponen hermosos, hermosas, se alistan y con qué entusiasmo acuden a sus servicios religiosos. ¿Cómo esperamos el Shabbat los Bene Israel? ¿Cómo hacemos Shabbat nosotros los Bene Israel? Esa es la frustración que también debemos demostrar nosotros. Que los gentiles son tan entusiastas y dedicados, empleando todo recurso a sus ideas erróneas. Qué bueno fuera que nosotros, los Bene Israel, por la Emet, por la verdad, por esta luz divina, por la Torá, tuviéramos el mismo entusiasmo, el mismo fervor y la misma pasión para hacer Torá y para observar el Shabbat, por supuesto. Por eso, y lo leo de nuevo, acerca de este gran Rebbe que dijo en una ocasión con respecto a los misioneros: si nosotros trabajáramos por el Emet, por la verdad, difundiendo Torah y la fe hebrea con verdad, o sea, con ese entusiasmo, como ellos trabajan por la falsedad, tendríamos un inmenso éxito. Entonces, cuando Jacob le envía a decir a Esav, Im Labán Garti, con Labán he morado, entre la gran cantidad de aristas sobre esto, él está expresando frustración personal. Que aunque él está dedicado a la Torá o estuvo dedicado a la Torá durante los 20 años haciendo mitzvot, pero no los hacía con el entusiasmo, fervor y pasión con que Labán hacía todas sus maldades. Versículo 4 en adelante. Leamos de corrido y veamos otras enseñanzas. Dice, versículo 4, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esav: así dice tu siervo Jacob, con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. Y envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo: venimos a tu hermano Esav,
y él también viene a recibirte y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas y las vacas y los camellos en 2 campamentos. Y dijo, si viene Esab contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Dame una pausa ahí. Esto de que Jacob separó todo su campamento en 2, podríamos decir, es una estrategia de guerra. Está bien, y sí lo es. Una estrategia militar. Está bien, y sí lo es. Si Esab viene contra un solo campamento, nos va a acabar a todos. Nos podría acabar a todos. Pero si lo separo en 2, pudiera ser que destruya uno, pero el otro logrará escapar. Con esto básicamente Jacob está diciendo, este grupo que hipotéticamente se salvaría, le va a dar la continuidad a la enseñanza de la Torá. Va a mantener encendida la chispa, la llama de la Torá. Mantendrá el legado ancestral vivo. No desaparecerá la enseñanza de la Torá. Ahora, esto mismo de que Jacob divide su campamento en 2, por si viene Esab y ataca a uno y Haz de Shalom lo hace desaparecer y el otro escapa, es lo mismo que ha hecho nuestro Abacadosh con las 12 tribus de Israel. Lo que ha hecho Akadosh Baruj Hu con las 12 tribus es que nos ha esparcido por el mundo. Nos ha diseminado, esparramado, distribuido por todo el mundo. Si viene Esab y ataca a los Bene Israel de un pueblo, de una ciudad, Haz Veshalom, y termina con ellos, siempre hay otros grupos de Bene Israel que le darán la continuidad al legado ancestral de la Torá. Porque Am Israel Hay, Israel vive, e Israel vivirá para siempre. Y el legado de nuestra Sagrada Torá, siempre habrá un remanente, al menos, que mantendrá encendida la antorcha de la Torá. Y de esa antorcha se va a encender un fuego que será esparcido siempre por todo el mundo. Baruch Hashem. Así que dice el 8, y dijo, si viene Esab contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Elohim de mi padre Abraham y Elohim de mi padre Isaac, Hashem que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo. Pues con mi cayado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Esab, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud.
Versículo 13. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esau. Leo de regreso el 13. Y durmió allí aquella noche, y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esau. Aquí tenemos ahora lo que ha sido la práctica de los Bene Israel a lo largo de la historia. La práctica de lo que ha sido lo normal, entre comillas, principalmente de los Yehudim, de la casa de Yehudá, la práctica judía para apaciguar a los Esavs de todas las generaciones. ¿Qué tenemos en la parasha? A un hostil Esav, hostil contra Jacob. A lo largo de nuestra historia hebrea, siempre han habido hostiles Esavs por todos lados. Y lo que hoy va a hacer Jacob es lo que la casa de Yehudá ha hecho por largo tiempo con los gentiles, con los hostiles Esavs. ¿Qué es lo que han hecho los Yehudim todo el tiempo para tener tranquilos a los gentiles? ¿Qué es lo que han hecho los hijos de Israel todo el tiempo para tener apaciguados a los gentiles? Lo mismo que Jacob. Darles regalos. Pagarles sobornos. Entregarles grandes cantidades de dinero. Entregarles oro y plata a los gentiles. Esto para que los gobernantes gentiles dejen en paz a los Yehudim. Así que a lo largo de nuestra historia, nuestros hermanos mayores han tratado de apaciguar a los gobernantes gentiles mediante regalos para que los dejen tranquilos y poderse dedicar de lleno al estudio y a la práctica de la Torá. Lamentablemente es la historia real de nuestro pueblo. Nos dicen los Pirkei Avot. Es sabido en efecto, por ejemplo en el caso de los días de Roma, es sabido en efecto que los procónsules o gobernadores de las provincias del Imperio Romano tenían la misión de sacar el mayor tributo, renta o impuesto posible a los pueblos sometidos, pero que de paso, oiga lo que hacían estos, de paso procuraban enriquecerse a sí mismos. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso en las Nuevas Escrituras del gobernante romano en los días del Segundo Templo, Pilato. El procónsul romano, el gobernador político de Roma en Jerusalén. Las películas lo ponen como un tranquilo, calmado hombre. Los procónsules, ellos eran colocados donde eran colocados como los embajadores de Roma
para ordeñar con los impuestos, con las rentas, a todos los pueblos que habían sometido. Para mantener a ese imperio romano tenían que ordeñar y exprimir a los pueblos subyugados con impuestos. Para mantener esa maquinaria de guerra, la guardia romana, el imperio romano. Pero como dicen los Pirkei Avot, estos procónsules no solo estaban recogiendo el impuesto para Roma, sino que al mismo tiempo ellos procuraban enriquecerse a sí mismos. Si Roma había dicho, tanto van a cobrar a los pueblos, dependiendo del tipo de pueblo, ellos sacaban una tajada más. Para enriquecerse más ellos también. Por lo tanto, dicen los Pirkei Avot, es sabido en efecto que los procónsules o gobernadores de las provincias del Imperio Romano tenían la misión de sacar el mayor tributo posible a los pueblos sometidos, pero que de paso procuraban enriquecerse a sí mismos. ¿Qué les tocaba que hacer a los jefes de las comunidades judías? Dice, los jefes de la comunidad judía debían cuidar de que se les hicieran valiosos regalos a los gobernantes romanos con la esperanza de que estos gentiles paganos, en agradecimiento, o sea, los procónsules fueran más clementes a la hora de recaudar el impuesto. Rabán Gamliel nos aconseja ser prudentes porque piensa que no es posible saciar la codicia de aquellos hombres. Se comportan amablemente mientras esperan recibir grandes tesoros, pero en cuanto los bienes de la comunidad judía empiezan a escasear, el tirano que dormita en ellos despierta y dejan de intervenir a nuestro favor cuando Roma reclama tributos exorbitantes. No cambiaron las cosas al derrumbarse el Imperio Romano, para que no se crea que esto es historia nada más de aquella época. No cambiaron las cosas al derrumbarse el Imperio Romano. Durante la Edad Media o durante toda la Edad Media, nuestros antepasados, las comunidades judías, tuvieron las peores experiencias al respecto. ¿Cuáles fueron? Grandes o pequeños, todos los soberanos que dirigían los países donde habían minorías judías, las consideraban únicamente como un medio para enriquecerse. Así veían a las comunidades judías los gobernantes. Grandes o pequeños, todos los soberanos que dirigían los países donde habían minorías judías, las consideraban únicamente como un medio para enriquecerse. A las comunidades judías las veían nada más como unas vaquitas lecheras, como gallinas que ponían huevos de oro. Oiga lo que hicieron los gobernantes de las naciones en la Edad Media con las comunidades judías. Se las apartó de ciertas profesiones burgueses y de la posesión y trabajo de la tierra. Y se les permitió exclusivamente ser comerciantes y prestamistas. ¿Eso es lo que hicieron los gobernantes? Sí. Se les permitieron a las comunidades judías ser comerciantes y prestamistas. Y si usted dice, qué bueno esos gobernantes. No los dejaban tener cargos públicos, no los dejaban ocuparse de otras cosas, de otros menesteres.
pero sí les permitían a las comunidades judías ser comerciantes o prestamistas. Pero termine de escuchar la historia. Con el fin de extraerles mucho dinero. O sea que los gobernantes tenían a los judíos como maquinitas de hacer billetes, como maquinitas de hacer dinero. ¿Para qué? Con el fin de extraerles mucho dinero. Y de aquí que hasta el día de hoy, cuando se habla de un judío, se dice usurero. Y siempre se habla en forma despectiva. Usurero. Ah, sí, los usureros. Judíos. E incluso hay lugares donde el sinónimo de judío es usurero. Sinónimo de usurero es judío. Sí, pero es que no dejaron más opción a los judíos, sino que los gobernantes dijeron, ustedes no pueden trabajar en nada más, sino en comercio y ser prestamistas. Básicamente decían entre los gobernantes, hay que hagan billetes y así los exprimimos. Así los vamos a ordeñar, que ellos hagan el billete y nosotros no, lo vamos a tomar de ellos. Y así fue. Durante la Edad Media. Por eso es que los judíos eran prestamistas. Se las apartó a las comunidades judías de ciertas profesiones burguesas y de la posesión y trabajo de la tierra. Y se les permitió exclusivamente ser comerciantes y prestamistas con el fin de extraerles mucho dinero. Y cuando el pueblo oprimido, pueblo judío, oprimido por sus condiciones de vida, dejaban estallar su cólera, y cuando el pueblo, o sea, los gentiles, oprimidos por sus condiciones de vida, dejaban estallar su cólera contra los judíos, ninguno de los príncipes o gobernantes que les debían su fortuna se ofrecían a ampararlos. Cuando las turbas de los pueblos se juntaban contra los judíos, ahí no habían gobernantes que ayudaran a los judíos, a pesar de que vivían ordeñándoles todo el billete, todo el oro, toda la plata, todo el dinero. Entonces, en la parashá vemos que Jacob es el primero. Viene Esab con un ejército de 400 generales, 400 matarifes, 400 sanguinarios, 400 criminales, 400 rashaim. Y como dicen por allá, de seguro dijo Jacob, oh my God, ¿y qué hago? Y es ahí donde, para apaciguar a Jacob, para apaciguarlo, es que dice el versículo 13, y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino de la mano un presente para su hermano Esab. Versículo 13. Versículo, es 13. Bueno, lo leo de nuevo. Y durmió allí aquella noche y tomó de lo que le vino a la mano un presente para su hermano Esab. Esto, como dicen los sabios de la Torá, todo el presente que va a enviar Jacob a Esab no es otra cosa que el maaser. Es lo que va a enviar Jacob al rasha, al malvado. El maaser. Recuerde usted que 20 años atrás, Jacob hizo un voto al Eterno, y de todo lo que me dieres apartaré la 10ª parte.
Y han pasado 20 años y él nos separó esa 10ª parte por muchas razones. Entonces de acá los sabios dicen que todo el presente que Jacob va a enviar a Esaú es el Maaser. Y de acá se desprende la enseñanza o el dicho judío que cuando como Bene Israel nos separamos el Maaser para el Eterno, terminaremos entregándoselo siempre a Esaú. Cuando como Bene Israel no separamos el Maaser para el Eterno, éste irá a parar a las manos del abogado, el mecánico, el prestamista, el médico, a la farmacia, etcétera, etcétera. De aquí es de donde se desprende ese dicho, que cuando un judío no separa el Maaser para el Eterno, terminará entregándoselo a Esaú. Y se queda sin la bendición. Leamos de corrido. 14. Veamos cuál fue el presente. 200 cabras y 20 machos cabrillos. 200 ovejas y 20 carneros. 30 camellas paridas con sus crías. 40 vacas y 10 novillos. 20 asnas y 10 borricos. Esto era para sufrir. Esto era para que nos doliera tener que estar entregando todo esto. Y lo entregó a sus siervos cada manada de por sí. Y dijo a sus siervos: pasad delante de mí y poned espacio entre manada y manada. Y mandó al primero diciendo: si Esaú mi hermano te encontrare y te preguntare, diciendo: ¿de quién eres y a dónde vas? ¿Y para quién es esto que llevas delante de ti? Entonces dirás: es un presente de tu siervo Jacob, que envía a mi señor Esaú. Y aquí también él viene tras nosotros. Mandó también al segundo y al tercero y a todos los que iban tras aquellas manadas, diciendo: conforme a esto hablaréis a Esaú cuando le hallareis. Y diréis también: he aquí tu siervo Jacob viene tras nosotros. Porque dijo: apaciguaré su ira con el presente que va delante de mí. Y después veré su rostro, quizá le seré acepto. Pasó pues el presente delante de él, y él durmió aquella noche en el campamento. Seguidamente tenemos que Jacob se queda solo, y lucha con él el ángel de Edom. Luchó con Jacob el ángel de Esaú, el ángel de Edom. Tenemos que Jacob termina venciéndolo, venciendo al Malach de Edom. Al final éste le bendice dándole el código de Israel. Jacob igual queda lastimado de esa trifulca, de esa lucha, de esa pelea. Queda lastimado y rengueando, queda cojo, y al salir el sol, Jacob fue curado. Leemos entonces, versículo 22 en adelante. Y se levantó aquella noche y tomó sus 2 mujeres y sus 2 siervas y sus 11 hijos, y pasó el vado de Jaboc.
Los tomó pues e hizo pasar el arroyo a ellos y a todo lo que tenía. Así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Este es el ángel de Edom. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo, déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió, no te dejaré si no me bendices. Y el varón le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y él respondió, Jacob. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel. Esto es más que un nombre, este es un código. Porque has luchado con Elohim y con los hombres y has prevalecido. Entonces Jacob le preguntó y dijo, declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió, ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo, vi a Elohim cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por eso no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo en el tendón que se contrajo. Entonces tenemos acá que el ángel de Esab, el ángel de Edom, atacó a Jacob. De acá los sabios preguntan, ¿por qué el ángel de Esab o el ángel de Edom no atacó a Abraham? ¿Por qué no atacó a Isaac? ¿Y por qué sí a Jacob? Porque ciertamente el ángel de Edom no atacó a Abraham ni a Isaac, pero sí a Jacob. ¿Y por qué a Jacob? La respuesta es que Jacob representa la Torá. Jacob representa la Torá. Recuerde usted que Jacob es el varón quieto, el varón íntegro, el Ishtamim, que mora en tiendas. Las tiendas de la Torá. Por lo tanto, Jacob representa la Torá. Ahora, esto de que el ángel de Edom atacó, luchó contra Jacob, esto va más allá de ser un mero hecho histórico. Esta batalla del ángel de Edom contra Jacob, que representa la Torá, esto trasciende de este suceso histórico, trasciende hasta nuestros días. En otras palabras, el ángel de Edom que atacó a Jacob, que representa la Torá, el ángel de Edom sigue atacando a Jacob, tradúzcase Bene Israel, el pueblo de la Torá. Esta lucha no ha terminado. Sí, lo bonito de la historia de la Torá. Sí, pero esto es más que una historia. El ángel de Edom sigue atacando hasta hoy en día a Jacob
igual Bene Israel, igual el pueblo de la Torá, tratando de destruir al pueblo de Jacob y por ende tratando de hacer desaparecer la enseñanza de la Torá. Es lo que experimentamos todos los días en las naciones de nuestro exilio. Sin pretender ofender a nadie, ¿en qué día no se dice a los suyos vino, los suyos no le recibieron? ¿Qué día del año no se vive diciendo los 365 días? La Torá ya no, hoy estamos bajo la gracia. ¿Qué día del año no se dice de que Israel ya fue destituido, rechazado y que ahora otro pueblo tomó su lugar como el pueblo escogido? Todos los días del año en algún sitio de la tierra se sigue diciendo, no, la Torá ya no, la fiesta de la Torá ya no. Ahora es otra historia, ahora es otro mover, otro movimiento. Hoy es otra fe, otra religión. Es el ángel de Edom. Es el ángel, el malach de Esab, manifestándose en el pueblo de Esab, atacando a los Bene Israel, tratando de destruir la Torá. Hasbe Shalom. Todos los días está el ángel de Edom atacando la Torá. Se lo voy a repetir, todos los días está el ángel de Edom atacando la Torá. El ángel de Edom se manifiesta a través de su pueblo. De acá que los sabios dicen que esta batalla entre el ángel de Edom y Jacob, esta batalla no ha terminado. No es que se acabó en la Parashá Vaishlach. No es que ya se acabó aquí en el capítulo 32 de Bereshit. Los sabios dicen que esta batalla aún no ha terminado. No ha tenido fin todavía. Y esta batalla finalizará hasta los días del Mashiach. El ángel de Edom es el ángel del sistema religioso romano. El ángel de Edom es el ángel del sistema religioso romano, tratando de destruir siempre a Jacob, la enseñanza de la Torá. Vemos otra enseñanza, versículo 31. Cuando había pasado Peniel, le salió el sol y cojeaba de su cadera. Al salir el sol, Jacob fue curado de su renguera. Renquera dicen algunos, bueno, las dos dicen otros. Al salir el sol, Jacob fue sanado de su cojera. Esto nos lleva a otra enseñanza acerca del sol. Nuestros sabios dicen,
El sol es conocido por poseer poderes curativos. Y grabémonos esto, que nos quede claro, y aprovechemos entonces los beneficios. Nuestros sabios dicen, el sol es conocido por poseer poderes curativos. El sol es conocido por poseer poderes curativos. Así que bueno que todos nos demos una asoleadita de vez en cuando. ¿Por qué? Porque el sol es conocido por poseer poderes curativos. Las plantas, los animales. ¿Quién no sale de sus guaridas, madrigueras, cuevas? No solo por el hecho de tomar un baño de sol, sino para recibir alguna vitamina, energía curativa de los rayos del sol. De acá que uno a veces mira gatos sobre los techos en pleno sol y dice uno, pero ¿qué sol el que está haciendo? Su instinto de animal le indica tomar un baño de sol. Yo veo a mi perro a veces a las 12 del mediodía en el cemento tirado, el sol quemante. Yo digo, pero ¿y este qué? Está tomando un baño de sol. El sol posee vitamina D. El sol posee vitamina D. Los médicos le dicen a los padres que saque a sus bebés a que tomen un momento del día, un ratito, un momento, un baño de sol. Por eso es que dicen los sabios, el sol es conocido por poseer poderes curativos. Por ejemplo, yo siempre después de la transmisión de hoy, de la mañana, después que cierro esta transmisión, me quito el talit, me quito el saco y así salgo a estirar las piernas, salgo a tomar un baño de sol. Y siempre lo hago. Siempre salgo a tomar un baño de sol. Hasta me pongo ahí buscando que me dé donde pueda darme. Aprovechemos los poderes curativos que tiene el sol, que Hashem, el creador del mundo, colocó en este astro para beneficio nuestro. Dicen los sabios acerca de Jacob, de que fue curado de su renguera, de su cojera, cuando el sol salió. Dice, Jacob se curó de la siguiente forma. Cuando salió el sol, Hashem intensificó su luz, trayendo para Jacob esa luz especial y brillante que había creado en el primer día de la creación y que posteriormente ocultó del mundo para preservarla para los tzadikim en el futuro. Estos rayos radiantes brillaron ahora sobre Jacob para curarlo de su renguera. Leo de nuevo 3 líneas.
Jacob se curó de la siguiente manera. Cuando el sol salió, Hashem intensificó su luz, trayendo para Jacob estos rayos radiantes brillaron ahora sobre Jacob para curarlo de su renguera. Y los sabios se amplían más, dice, en el futuro, Hashem con estos mismos rayos, en el futuro Hashem curará con estos mismos rayos a todos los lisiados y ciegos. En el futuro Hashem curará con estos mismos rayos a todos los lisiados y ciegos. Y esto se extiende a otras enseñanzas también. Ya casi cerramos. Dicen los sabios, la lucha de Jacob contra el ángel de Esab es la lucha crónica del pueblo de Israel contra sus enemigos, que por doquier buscan destruirlo. La observancia, la prohibición de comer el nervio ciático actúa como recordatorio del triunfo de Jacob y como tal el triunfo de Israel contra la fuerza del mal. Más allá de alguna caída temporal. Y paralelamente al sol que entonces brilló y sanó a Jacob, también el Mashiach brillará en todo su esplendor para liberarnos del exilio. La lucha de Jacob contra el ángel de Esab es la lucha crónica del pueblo de Israel contra sus enemigos. No ha terminado. Que por doquier buscan destruirlo. La observancia y la prohibición de comer el nervio ciático actúa como recordatorio del triunfo de Jacob y como tal del triunfo de Israel contra la fuerza del mal. Más allá de alguna caída temporal, lo que vemos en la parashá. Y paralelamente al sol que entonces brilló y sanó a Jacob, también el Mashiach brillará en todo su esplendor para liberarnos del exilio. Así que las enseñanzas del poder curativo que posee el sol es literal, es físico, es real en aspecto puramente tangible, pero también esto tiene que ver con enseñanzas meramente espirituales. Beneficiémonos con el sol entonces. Recibamos esa vitamina D. Baruch Hashem. Solo leemos unos versículos para dejar contexto para la siguiente sesión. Leemos del 33:1 al 14 y acá cerramos. En la siguiente clase retomamos esos versículos. Dice el 33:1, alzando Jacob sus ojos, miró y aquí venía Esab, y los 400 hombres con él. Entonces repartió él los niños entre Lea y Rachel y las dos siervas. Y puso las siervas y sus niños delante, luego a Lea y sus niños, y a Rachel y a Yosef los últimos. Y él pasó delante de ellos, y se inclinó a tierra 7 veces hasta que llegó a su hermano. Pero Esab corrió a su encuentro y le abrazó, y se echó sobre su cuello y le besó, y lloraron. Y alzó sus ojos y vio a las mujeres y a los niños, y dijo, ¿quiénes son estos? Y él respondió, son los niños que Elohim ha dado a tu siervo. Luego vinieron las siervas, ellas y sus niños, y se inclinaron. Vino Lea con sus niños y se inclinaron. Y después llegó Yosef y Rachel y también se inclinaron. Y Esab dijo, ¿qué te propones con todos estos grupos que he encontrado?
Y Jacob respondió: el hallar gracia en los ojos de mi Señor. Es el hermano mayor, vea con qué respeto lo trata. Y dijo Esaú: suficiente tengo yo, hermano mío, sea para ti lo que es tuyo. Y dijo Jacob: no, yo te ruego, si he hallado ahora gracia en tus ojos, acepta mi presente. Porque he visto tu rostro como si hubiera visto el rostro de Elohim, pues que con tanto favor me has recibido. Acepta, te ruego, mi presente que he traído, porque Elohim me ha hecho merced, me ha bendecido. Y todo lo que hay aquí es mío. E insistió con él. Y Esaú lo tomó. Y Esaú dijo: anda, vamos, y yo iré delante de ti. Y Jacob le dijo: mi señor sabe, oiga al hermano mayor cómo lo trata. Mi señor sabe que los niños son tiernos, y que tengo ovejas y vacas paridas, y si las fatigan, en un día morirán todas las ovejas. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue a mi señor a Seir. Baruch Hashem. Bien, damos toda rabá a Hashem nuestro Elohim por la instrucción de su Torah. Nos quedamos acá con esta sesión segunda de la Parashá Vaishlach, la Parashá de esta semana, la Parashá de este Shabbat. Bezrat Hashem continuaremos con lo que sigue de la Parashá. Continuaremos a las 16 horas con 30 minutos, 4 de la tarde con 30 minutos, hora de El Salvador. Así que Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom.